¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Eh, Previo a un fin de semana largo, otra vez en la Argentina, habrá, por supuesto, actividad normal en el mercado de Chicago, así que esperemos que no nos llevemos sorpresas desagradables en materia internacional, a nivel internacional con los precios, por lo menos durante estos días. En el mercado local tenemos un par de temas que veremos cómo evolucionan en las próximas semanas. Una es este comentario que hizo ayer el ministro Caputo respecto a que iba a haber medidas que van a sorprender para el manejo de los dólares en la Argentina. Eh, Algunos me dicen, no te hagas grandes ilusiones, no van a alargar, entre comillas, la caja de los dólares del campo. ¿Y esto por qué? Porque yo tengo alguna esperanza, alguna expectativa de que entre esos anuncios se le permita a los productores cobrar en dólares, que el exportador no tenga la obligación de liquidar esos dólares frente al Banco Central que se los transforma en pesos, sino que directamente los puede ingresar al país, pagar los derechos de exportación y el remanente lo pueda utilizar para negociar con los productores y que los productores puedan cobrar en dólares directamente. Insisto, algunos especialistas me dicen no te hagas tantas ilusiones porque el gobierno no está dispuesto a resignar los dólares del campo. Y entonces yo les preguntaba, ¿y por qué el gobierno no quiere resignar esos dólares si tiene todos los recursos que le ha dado el Fondo Monetario Internacional y reservas que están en el orden de los 39.000 millones de dólares? Y me decían precisamente porque para controlar el dólar necesita, entre otras cosas, los dólares del campo. Y el gobierno pretende, me dicen, que el tipo de cambio esté lo más bajo posible y no va a cejar por ahora en esa intención. Por lo tanto, no va a dejar que esos dólares del campo circulen libremente. Ese es un dato. Yo sigo teniendo esperanzas. Como también tengo esperanzas de que después del 30 de junio no se vuelvan al nivel de los derechos de exportación que había previamente a la disminución temporaria que se anunció a fines de enero. Es decir, que la soja no vuelva a pagar el 33% y siga pagando por lo menos el 26% que está pagando ahora. Digo por lo menos entre comillas, ¿no? Se entiende. Ojalá pagara menos. eh, que el trigo y el maíz y el resto de los productos que pagaban el 12 ahora están pagando el 9,5. Ojalá se mantuviera por lo menos eso. Si bien es cierto que cuando uno escucha declaraciones de senadores o diputados, básicamente diputados, vinculados al gobierno y que como en el caso de este señor Venegas Lynch, Bertie Venegas Lynch, es supuestamente economista, en donde las declaraciones se las recomiendo que las escuchen. Dice que el campo gana mucha plata y por eso paga derechos de exportación. O las declaraciones de esta diputada de Santa Fe, provincia Valla, si depende del campo Santa Fe, con, con sus productores y con toda su agroindustria. Creo que es la diputada 10 o algo así, Romina 10, este, que también dijo, bueno, lo que dijo sobre los derechos de exportación ya está publicado por todos lados, lo pueden buscar allí, pero diciendo que volverán al nivel que tienen que tener, es decir, 33% soja. La verdad es que cuando uno mira el Congreso Nacional, no debería asombrarse de tener las autoridades que tenemos, porque un poco es el reflejo, salvo contadas excepciones, que hay que destacarlo. En general, el nivel de toda nuestra dirigencia política es muy pobre y estamos pagando las consecuencias de ello, lamentablemente. Pero bueno, dejemos este tema. Les decía que yo sigo teniendo la esperanza que los derechos de exportación no se retrotraigan a los niveles previos a la baja temporaria. Y para eso, también alguna versión que me ha llegado indica que la mesa de enlace estaría trabajando con los gobernadores de las provincias, fundamentalmente las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, para que a través de la presión que estos gobiernos provinciales puedan hacer, mi ley no cumpla con lo que dice el decreto. Hay que recordarlo, el decreto dice que el 1 de julio vuelven los derechos de exportación anteriores,
pero yo insisto, tengo esperanzas y ahora si esto que me cuenta gente de la mesa de enlace es real, habrá que ver si hablan con la provincia de Buenos Aires también. Me parece que deberían hablar con todos. Y si hablan con todos y que todos los gobernadores le digan al presidente de la República que no cometa el error este de seguirle sacando recursos a los productores y también, de alguna manera, a las provincias. En el mientras tanto, la comercialización de soja avanza, la comercialización de maíz avanza, se está entregando mercadería en los puertos, hay mucho movimiento, se empiezan una vez más a ver los problemas de infraestructura que conocemos de hace muchísimo tiempo y que si no hay obra pública no se van a solucionar en las rutas, en los caminos, en los ingresos a los puertos. Pero lo cierto es que de todas maneras el volumen comercializado sigue siendo menor al de las campañas anteriores, al de la última precisamente, el de la 23-24, en esta 24-25. El volumen comercializado sigue siendo menor y hay mucha mercadería que se entrega, pero también se entrega en la condición a fijar precio, es decir, no se le pone precio. Y las declaraciones juradas de venta al exterior avanzan muy lentamente y avanzan al mismo ritmo que los exportadores compran mercadería en el mercado interno. Esto también hay que señalarlo, ahora lo vamos a ver en alguna placa. Y en ese contexto, este miércoles la Secretaría de Agricultura publicó en el Boletín Oficial una resolución en la cual establece los mecanismos para que se fijen los precios FOB de referencia. Esto es una cuestión muy técnica. Los precios FOB de referencia tienen que ver con la forma de liquidar las exportaciones y los derechos de exportación. Es una herramienta que el gobierno de turno siempre utilizaba, en muchos casos arbitrariamente, para algunas veces limitar las exportaciones, para lo cual ponía un precio FOB muy alto y entonces el exportador prácticamente no podía exportar. Esto se hizo mucho durante la época del kirchnerismo. Y también en algún momento se ponían en algunos productos precios muy bajos para que el exportador que iba a declarar la exportación fuera favorecido y pagara muchos menos impuestos. También en la época del kirchnerismo se hizo así con algunas empresas y se continuó en algunos temas. Como por ejemplo una industria molinera, me acuerdo que estaba en problemas y que lo denunciamos aquí, que tuvo el precio de la harina de trigo planchado durante varios meses, el precio FOB. Bueno, ahora lo que hizo el gobierno fue de alguna manera blanquear un reglamento que ya se manejaba en la Secretaría de Agricultura, que en su momento fue establecido con acuerdo de las bolsas y demás. Es decir, simplemente lo que intenta con esto es darle un poco de más transparencia. Tampoco garantiza mucho, pero de todas maneras se le da un poco más de transparencia a la forma en que ese precio se establece. Insisto, es un precio sobre el cual básicamente lo que ocurre es que se liquidan los derechos de exportación. Hay todo un run atrás en los mercados vinculado a cómo está la relación de los exportadores, tanto de carnes como de granos, con el gobierno y ese tema es preocupante. Dicho esto, vamos a repasar muy rápidamente el tema de la comercialización, cómo viene, con los últimos datos que publicó precisamente la Secretaría de Agricultura, datos que tienen como fecha de cierre, con una semana de atraso, el 23 de abril. Y allí vemos que en el caso del trigo, las ventas totales están en 12,6 millones de toneladas, es el 68% de la producción. El año pasado a esta fecha estábamos en el 61% de la producción y eran 9,5 millones de toneladas y trigo sin precio, considerando el volumen de operaciones sin efectuar todavía, más el trigo dentro de las operaciones a fijar, tenemos el 32% contra el 39% de la misma fecha del año pasado. Lo que más le preocupa al gobierno, que es el maíz y la soja, bueno, ahí vamos más lentos. 14.400.000 toneladas vendidas contra 17,2 del año pasado en el caso del maíz, 29% de la producción este año, 34% el año pasado. Y cuando nos vamos a la mercadería sin vender como porcentaje de la producción, tenemos 71% este año y 66% el año pasado. Y cuando estamos sin precio, tenemos 39,2 millones de toneladas este año y 40,9 el año pasado. Si nos vamos a la soja, tenemos que con una producción similar, este año se han vendido 11,7 millones de toneladas y el año pasado 13,6, 24 y 28% respectivamente el volumen de la producción. Este año hay un poco menos de operaciones a fijar que el año pasado, pero de todas maneras siguen siendo muy importantes. Y en total tenemos un 76% de las hojas sin vender como porcentaje de la producción y un 90% sin precio. Y el año pasado estábamos en 72 y 92%. Cuando hacemos lo que el productor ha vendido desde el momento en que se bajaron temporariamente los derechos de exportación hasta el 23 de abril, nos encontramos con que vendió alrededor de 3,5 millones de toneladas de trigo,
7.400.000 toneladas de maíz de la campaña 24-25, 2.700.000 de la campaña 23-24, es decir, más de 10 millones de toneladas de maíz, 7,5 millones de toneladas de soja y 2.600.000 de toneladas de soja de la campaña vieja, con lo cual también tenemos más de 10 millones de toneladas de soja. Esto es lo que los productores vendieron. Si evaluamos esas ventas al precio de exportación, tenemos que los productores, a través de sus ventas, permitirían la liquidación de alrededor de 7.100 millones de dólares desde el momento en que se bajaron los derechos de exportación hasta el 23 de abril. Y cuando miramos lo que los exportadores declararon el equivalente a unos 7.177 millones de dólares, es decir, un volumen muy similar al que los productores habilitaron para vender al exterior, es lo que los exportadores vienen haciendo. Aquí no hay mucha vuelta, es decir, se está vendiendo, se está declarando lo que van comprando en el mercado interno y no mucho más. No ha habido realmente adelanto de recursos, que era lo que evidentemente el gobierno necesitaba o pretendía a partir de la forma tan particular en que estableció la baja temporaria en los derechos de exportación. Nos encontramos mañana en las ediciones de Canal Rural Noticias. Hasta mañana. Agroeducación te invita a participar del curso de posgrado en agronegocio. En Agroeducación, la comunidad de negocios del agro, tendrás todas las respuestas. Toda la temática que tiene que ver con el apasionante negocio de la agricultura. IVA, ganancias, contrato y todo lo que necesitas saber desde el punto de vista fiscal. Cómo potenciarte y cómo poder proyectar los negocios. El momento es ahora. Capacitarte es tu mejor inversión. Sé parte de Agroeducación, la comunidad de negocios del agro. www.agroeducacion.com. Repasamos ahora los valores al cierre de este día miércoles de Agricultores Federados Argentinos. La soja en San Martín se negoció a 300.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio. El maíz en la misma terminal, 230.000 pesos la tonelada se pagó, entregado en planta de acopio grado 2. El trigo en San Martín, 235.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio grado 2. El sorgo en Rosario se negoció a 213.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio grado 2. El sorgo en Rosario, 210.000 pesos la tonelada. Esto se entrega directa a puerto en cosecha, también grado 2. Y el girasol, por último, en la terminal de San Martín se comercializó a 348.300 pesos, entregado en planta de acopio. Última pausa, muy breve en la edición central. Ya venimos.